Hola, ¿cómo están? Hoy es 30 de abril de 2022. Quiero contar un testimonio. Bueno, desde que yo conocí a Luciana, mi esposa, ella tiene auto y sabe manejar. Y yo nunca supe manejar, la verdad es que nunca me interesó, nunca necesité auto. No creo que sea algo indispensable. Pero bueno, al, al casarnos, la idea era que yo aprendiera a manejar porque de esa manera ante cualquier urgencia podía tener el auto para movernos o incluso poder al viajar dividir el asunto de la carga en el manejo que no sea para uno solo. Ya pasaron 2 años de casados y no había aprendido a manejar. Y me di cuenta a medida que pasaba el tiempo que realmente le tenía miedo. Miedo al hecho de tener un vehículo y de que si me equivocaba, en el mejor de los casos podía terminar teniendo que pagar auto ajeno o auto propio, salvo que lo cubre el seguro. Pero que también en el peor de los casos le podía hacer daño a una persona. Entonces, todas las variables que tenía que tener en cuenta en el manejo, no, no quería enfrentarlas. Y bueno, y se lo comentaba mucho a Jesús. Pero luego de hacer un curso de manejo y de conocer el funcionamiento del auto, me daba miedo el hecho de salir con un auto a la calle. Y estaba este tema de postergarlo. Entonces lo postergué y de repente perdí la práctica. Entonces lo que había hecho en el curso de manejo había sí servido como experiencia, pero había perdido la gimnasia. Entonces cada vez que venía este tema de mi mente de nuevo, algo que estaba postergando y le decía a Jesús ya lo voy a hacer, pero me da miedo, me da nerviosismo, ya soy grande y este tipo de cosas tampoco me interesaban demasiado, entonces no había ganas, no había disfrute, pero había una convicción de que era algo que había que aprenderlo. La cuestión es que tomé el segundo curso de manejo, fui y lo hice, y luego continué practicando para ir a rendir el examen. La verdad es que la fecha de examen me daba mucho nerviosismo, no la parte teórica en la cual yo tenía confianza propia, porque siempre supe cómo estudiar, tuve el hábito de estudiar. Muchas preguntas realmente eran más de sentido común que técnicas o difíciles. Y era cuestión de memorizar las respuestas y tenerlas estudiadas. Entonces en ese ámbito había una total confianza propia. En cierto sentido, entendía que quizás mi yo se sentía seguro y que no lo iba a necesitar a Jesús porque sabía que tenía la capacidad de memorizar las respuestas. Pero en el ámbito de lo práctico me sentía muy frustrado porque me había costado mucho estacionar, porque no me sentía seguro, porque no sentía confianza en mí, sino total desconfianza. Me ayudaron en el curso de manejo, me ayudó mi padre, me ayudó mi esposa a practicar, donde finalmente fui con el auto de ella. Y llegó el gran día. Yo ya desde la noche anterior estaba orando y estaba muy nervioso. Hablaba con Jesús para que me cuide, para que me ayude a entender que si lo reprobaba no pasaba nada, porque realmente no pasaba nada. Se sacaba el turno de nuevo, y si reprobaba se sacaba otro turno, y si reprobaba se sacaba otro turno, hasta que simplemente aprobara. No había ningún problema. Pero estaba nervioso porque no quería reprobarlo. Llegó el día, fuimos, gracias a Dios no había absolutamente nadie. Entré, presenté los papeles, me tomaron el examen teórico. Y ahí en el examen teórico lo hice probablemente en menos de 2 minutos a las 20 preguntas.
Estaba contento, estaba aliviado y estaba confiando en mí. Ni terminaba de leer la pregunta que ya sabía la respuesta y la anotaba. Terminé el examen, el docente se sorprendió de lo rápido que lo había terminado, lo corrigió, me había sacado un 100. Y le dije a Jesús, Jesús, estoy confiando demasiado en mí mismo en esto. Siento confianza propia. Me siento orgulloso de que me saqué un 100. Porque estudié, porque hice el esfuerzo, porque me lo merezco. Y no me gusta sentirme así. Y le dije a Jesús, pero ahora se viene la otra parte. La parte en la cual no confío en mí mismo, donde realmente creo que no sé estacionar como corresponde y donde creo no merecer que se me apruebe. Y ahí vino el nerviosismo. Lo vi al docente, me acompañó al lugar y tenía que estacionar básicamente en un lugar que estaba cercado por 2 vallas de plástico y tenía que estacionar sin tocar las vallas. Me subí al auto y comenzó el show, ¿no? Estaba nervioso, le pedí ayuda a Jesús, mi esposa estaba orando afuera y yendo al final de la historia, fui aprobado. Me dieron el carnet. Pero el testimonio no es ese. El testimonio es que realmente durante la prueba, primero que todo, de los nervios me olvidé sacar el freno de mano. Y el profesor me dijo, te olvidaste sacar el freno de mano, sácalo. Si yo hubiese sido el profesor y alguien que va a sacar el carnet se olvida de eso, lo repruebo inmediatamente y que practique y vuelva a la semana. Pero el profesor no lo hizo. Y yo le decía, Jesús, yo con esto ya no merezco que se me apruebe. Estoy reprobado. Y el profesor me decía, continúa. Entonces continué con la maniobra. Lo quise meter, lo metí medio abierto. Entonces no me iba a entrar el auto, me iba a terminar subiendo el cordón. A lo que me dijo, volví a sacarlo porque se te va a terminar subiendo el cordón. Y yo en mi mente le decía, Jesús me tiene que reprobar. No lo merezco. Tengo que practicar más. Que ya diga que estoy reprobado y listo, me voy a desayunar y ya está. Basta de esta frustración. Y el profesor me empezó a indicar, sácalo, ahora gira para allá. Bien, ahora hace esto. Bien, lo volví a sacar. Y luego, con algunas indicaciones del profesor, lo volví a meter al auto. Y en la segunda vez que lo intenté, lo terminé metiendo correctamente. Pero de todas formas, cuando bajé, me pidió ir adentro y me dijo anda a pagar la boleta y cuando dijo eso ya me di cuenta que estaba aprobado. Luciana saltaba de alegría, estaba más feliz que yo y probablemente más nerviosa que yo también. Pero mientras iba a pagar la boleta hablaba con Jesús y decía, ¿por qué me lo diste si lo hice mal? ¿Por qué me lo diste? No me lo merezco. Esto es gracia nada más. Y no se siente muy bien. Porque me gusta merecer las cosas. Y el testimonio es realmente que fue una experiencia práctica muy linda entre el orgullo humano por la confianza propia y el merecimiento por los esfuerzos hechos, el examen teórico, y el obtener algo por gracia, lo cual no es merecido, en lo cual no hay mérito, pero que Jesús en su benevolencia, en su misericordia y en su sabiduría decide proveerlo. Me hizo acordar a la salvación. Y creo que probablemente fue la primera vez que experimenté en una lección práctica el concepto de la gracia. Darte lo que no mereces y no ganaste, pero dártelo porque te amo. Así que le di un librito del Camino a Cristo al conductor y después nos fuimos a festejar y a desayunar. Cuento esto para gloria de Dios y cuento esto porque además estuve leyendo
sobre Jericó. Y Elena de White en una de sus cartas, o en Review and Herald, o en Sign of the Times, no recuerdo dónde encontré la cita, pero habla de que lo que les dio la victoria a los israelitas no fue ningún mérito propio. Incluso esas naciones, la conquista no era porque ellos eran buena gente, sino porque los otros ya habían rebasado la copa de iniquidad. Ya se les había terminado su tiempo de gracia como pueblo. Por otro lado, ellos no hicieron absolutamente nada para conquistar Jericó. En cuanto a poderío militar, estratega, logístico, etc. Pero dice Elena que ganaron la batalla porque se dedicaron a hacer lo único que Dios pedía, que era obedecer. Y que la obediencia fue lo que los llevó a la victoria de la ciudad. Todo el poder vino de Jesús. Todo el poder venía de Dios. Incluso cuenta Elena que si Josué hubiese tenido quizás el crecimiento espiritual, habla de los ojos espirituales de Eliseo, cuando Josué lo encuentra al ángel del Señor que le dice lo que tenía que hacer para tomar Jericó, si hubiese tenido esos ojos espirituales, hubiese visto los millares y millares de ángeles, los ejércitos que estaban protegiendo a Israel y que iban a tomar esa ciudad. Y esto me hizo acordar mucho a la experiencia en el manejo, donde cuando yo lo quise estacionar siguiendo el propio dictado de mi conciencia y lo que yo sabía o creía saber, tenía que haber sido reprobado. Pero cuando me dediqué simplemente a obedecer, sin agregar nada ni quitar nada, lo que me decía la persona que me tomó el examen, gira para allá, hace esto, ahora pone reversa, ahora girarlo para el otro lado y metelo, ahora fíjate por el espejo. Cuando me dediqué exactamente a obedecer las instrucciones que no eran mías, conquisté Jericó. El auto terminó estacionado. Pero el mérito no fue mío, el mérito vino del instructor. Y el mérito, en mejor caso, vino de Jesús, que guió el momento.